Porque lo que uno tiene que tratar de encontrar es el momento donde esté más alta la concentración. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un perfil que presenta en este caso es un banco de semillas, greenhouse, en donde analizan la presencia de los terpenos en una cepa, que en este caso es la Argentix. ¿Y qué ven? La primera semana se dan cuenta los niveles son bastante bajos, el pineno llega al 1%, bien bajo. Si nos vamos a la mitad, empieza a quedar el 30% de pineno y de otros. Y si uno llega a la octava semana, que finalmente es la semana de cosecha, los niveles de los terpenos de algunos están muy elevados. Entonces, aquí hay una diferencia fundamental. Entre una semana y otra, puedo aumentar más de un 12, 15% la concentración de la molécula. Entonces, lo importante es saber o decidir en qué momento cosechar. Por lo tanto, los bancos más serios que están un poco más involucrados en este tema ya presentan esta información, entonces uno puede ir complementando. Uno adquiere la cifra, ya sabe que más o menos a la octava semana deberíamos encontrar esos niveles de ciertas moléculas. Y esto es similar con los cannabinoides. O sea, las concentraciones de cannabinoides van aumentando al ir avanzando las semanas de floración. Por eso es muy importante decidir en qué momento cortar. Bueno, voy a elegir ese momento en donde el tricoma está la mitad blanquito y la mitad amarillo, ese es el momento porque ahí es donde hay mayor efecto. A la semana, en el cultivo siguiente puedo probar y dejarlo una semana más y ver si el efecto cambió, mejoró, aumentó, etc. Y la idea es que detrás de ese principio hay, digamos, un fenómeno que es que al ir avanzando en la floración, la concentración de estas moléculas va a aumentar. Ahora, las preparaciones, ¿cómo yo administro? Vamos a empezar a la parte farmacológica. ¿Cómo se administra estas moléculas? Bueno, tengo que tomar la planta, hacer algo con ella para poder administrarla. De esto vamos a hablar en el próximo seminario. Jimena Steiner nos va a hablar y vamos a usar una por una cómo se va, cuáles son las diferencias entre uno y otro, pero principalmente para tener una idea general. Porque tenemos obviamente lo más básico, el material vegetal, que puede ser fumado a través de combustión, se puede ser inhalado a través de combustión o vaporización, que es lo que aparece aquí, se puede fumar con pipa, bomb, DAF, etc., un montón de formas. Lo que reúne o el principio general es que uno lo aspira y hay combustión. Es importante que lo que pasa, que le sucede al material vegetal es que se quema y eso entrega la temperatura adecuada para que el cannabinoide pase a vapor y no lo pueda incorporar. Obviamente, siempre cuando hay combustión de una materia vegetal, se incluyen otros contaminantes, CO2, CO, partículas de carbono y otras que pueden ser sucios para el uso, digamos, recreativo y medicinal. Particularmente medicinal no está para nada recomendado. Solo en algunos casos vale la pena utilizar la vía fumada o por combustión. Para salvar un poco ese problema existe la vaporización, que es, en vez de quemar la planta, se le aplica una temperatura precisa en donde no alcanza a combustionar la materia vegetal, pero sí entrega el calor suficiente para que el cannabinoide pase al estado de vapor y así podamos, digamos, inhalar. Y lo bueno es que tú no puedes enseñar la temperatura, puedes ir variando y la temperatura tiene efectos distintos. Eso es un paso bien importante en términos de cómo poder administrar la cannabis de forma segura por vía inhalada. Luego digamos, la materia vegetal normal, el cogollo, la flor, están los hacks, que son, digamos, una forma, una preparación en donde lo que yo trato de obtener es solo los tricomas, son las cabecitas, las glandulitas, voy a tratar de sacarlas del material vegetal y solo recolectar esas cabecitas, los pequeños tricomas. Y eso es el cachís. El cachís tiene, como decimos, esa resina, tiene la cera que es la cutícula, tiene células, tiene varios elementos. Lo que lo hace no ser tan puro, pero tiene alta concentración. O sea, podemos llegar a un hash fácilmente al 50-60%. O sea, 60% de lo que tenemos ahí, tenemos 100 gramos de hash, 60 gramos son puro cannabinoide. O sea, podemos llegar a buenas cantidades. Ahí Jimena nos va a contar cómo se preparan los hashs. Bueno, las infusiones son la versión, digamos, más diluida, más suavecita para administrar cannabis, que es en medio post. O sea, uno pone la cannabis en agua, caliente, la temperatura extrae cosas de la planta y eso uno lo puede, después se bebe ese té o esa infusión. La gracia es que como generalmente los cannabinoides no se disuelven en agua, no son hidrofílicos, se disuelven más bien en grasas, totalmente acuosas. Las concentraciones de la infusión son muy bajas. Ahora,
Cuando uno necesita una versión que tenga un poquito más de concentración, se puede ir a una pintura madre, que uno toma ahí el material vegetal y lo deja en un alcohol, en un solvente, generalmente alcohol etílico, isopropílico, alcohol etílico u otros, que la idea es que son menos acuosos que el agua, son un poco más polares, entonces extraen un poco más. No tanto más, pero extraen un poco más. Entonces es la versión un poco más concentrada de la difusión. Otra forma es que podemos extraer con aceite. El ejemplo puede ser con aceite de oliva, pero puede ser con aceite de cáñamo. La idea es que uno deja la materia vegetal en el aceite, ese aceite extrae, como un lipídico, tiene la capacidad de extraer, de sacar los cannabinoides de la materia vegetal, y después uno elimina, filtra eso y se queda con ese aceite que es enriquecido en los cannabinoides. ¿Cuánto tiempo es eso, Pablo? Eso, el tiempo siempre es una variable que uno tiene que ir probando. Generalmente, para las pinturas y los aceites, los tiempos de extracción van del orden de los días a las semanas. No más de una semana generalmente. Uno puede extraer 2 días hasta una semana, pero está en ese orden generalmente. Está de los días a la semana. Ahora, eso siempre es variable. Uno puede hacer una pintura con una extracción de 15 minutos y va a ser más pura en tricoma, va a estar más enriquecida en tricoma y va a tener menos elementos de la parte vegetal, del agua. Entonces eso también es algo que uno tiene que ir probando. Ahora, si uno hace, por ejemplo, esta tintura, hizo la extracción, solubilizó el tricoma en el alcohol y después uno evapora, saca todo ese alcohol, se va a quedar al final con una resina. Y vamos a llamar resina, también le llaman aceite de flores, digamos la versión más utilizada para el caso del cáncer, de la epilepsia, que es esta resina negra, que generalmente se mezcla con otro aceite para darle un poco más de solubilidad, generalmente se ocupa aceite de coco, un poco que sea más fácil de manipular, porque la resina después que se evapora es dura como una piedra casi, entonces necesita algo que lo permita solubilizar y dejar más biodisponible para ser absorbido. Y generalmente la resina uno le agrega un poco de aceite de coco, en una cierta proporción, y así es más fácil de administrar. Y la última forma son lo que les llamamos los extractos recreativos, que funcionan principalmente en el suelo recreativo. Y aquí un ejemplo es BHO, que son extracciones que se hacen principalmente con hidrocarburos, con butano u otras cosas, que son un poco más sucios, más puro en el término de los cannabinoides, o sea, casi tiene puro cannabinoide y no tiene mucho terpeno ni otro material. Pero el problema es que si no se prepara con un butano de buena calidad, van quedando residuos que pueden ser muy perjudiciales. Entonces, este tipo de preparaciones podríamos decir para alguien que más o menos sea avesado en el tema de preparar el extracto. No vamos a hablar de esto porque tienen principalmente un uso recreativo, nos vamos a concentrar principalmente en las pinturas y la resina. Pero eso va a ser la próxima semana. ¿Ya? Entonces, las formas puede uno hacer un alimento con este mismo aceite, puede preparar un queque o puede preparar un alcohol, una leche, incluso, y bueno, las otras formulaciones obviamente son las pinturas, incluso uno puede encapsular ese mismo aceite y tomárselo con una que no es nada que digamos ninguna forma aceite. Vamos acercándonos ya a la parte más farmacológica, podemos decir, las vías de administración. Estas son las más reconocidas, o las que se utilizan principalmente, la vía inhalada que ya conversamos, con combustión o vaporización. El problema de la combustión es que la cantidad de cannabinoides que somos capaces de absorber varía demasiado. Uno va desde el 2% que encontramos en la planta hasta casi el 50%. Es muy variable y depende del perfume, de cómo esté la planta, si está bien seca, si está bien curada, es muy variable. Ahí es difícil saber cuánto se va a absorber y cuánto no se va a absorber. La otra versión, como decíamos, para evitar la combustión, es la vaporización, en donde utilizamos este instrumento que permite vaporizar y uno aspira un vapor. La otra forma es oral, que digamos puede ser vía digestiva, o sea, uno prepara un alimento en base de cannabis. Y la absorción o el porcentaje de cannabinoides que se absorben va del 10 al 20%. La otra forma es la que se denomina oromucosal, que es a través de la mucosa, que es uno de los formatos que más se utiliza en caso de la epilepsia, porque se pone, digamos, el aceite debajo de la lengua o debajo de la encía, porque está toda la mucosidad y esas mucosas, están las mucosas que son capaces de absorber los cannabinoides a nivel, digamos, de la boca. Y esa es el formato que utiliza Saturex principalmente, que es una formulación de la industria farmacéutica
que es un spray que uno se está absorbido en la misma boca. Se ha probado también vía la vía rectal. Digamos, el recto hay capacidad de absorción de cannabinoides, pero generalmente se ha desarrollado una modificación para que esa absorción se mejore. Delta 9-THC no es muy bien absorbido a nivel rectal, por tanto requiere una pequeña modificación. Ahora, ¿cuál es la gracia de la vía rectal? Que tiene un menor efecto de primer paso, que es que cuando uno se administra un fármaco o cualquier molécula a través de la vía digestiva está, digamos, irrigada por vasos que se concentran en una vena, que es la vena posthepática, y llevan todo el contenido, todo lo que se ha absorbido en el intestino, pasa primero por el hígado antes de ser distribuido a todo el organismo. Eso se le llama el paso de primera etapa o primer paso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno come la cannabis, va a ser absorbida como delta 9-THC, pero al pasar por el hígado se convierte en otro metabólito que se llama 11-hidroxi-THC. Y esa molécula, el 11-hidroxi, es mucho menos activa. Entonces, ¿qué pasa? La vía oral tiene ciertas gracias, que es segura, que llega, que digamos, tiene una distribución larga, se absorbe el cannabinoide y dura mucho tiempo en circulación, pero se convierte rápidamente. Y eso, y después les voy a mostrar que cae a las horas, ya empieza a caer los niveles de THC. Mientras que cuando se utiliza la vía rectal, lo que se ha visto es que los niveles de delta 9-THC, que es la molécula más activa, se mantienen altos durante más tiempo. Ahora, esto, digamos, no sería tan fácil aplicarlo, digamos, en un formato más artesanal o en la casa. Pero es importante que sepan que se están probando estas vías de administración. Y la última, que a través de topical o a través de cremas, porque la gracia de que como son moléculas lipofílicas, o sea, se disuelven en las grasas, se absorben fácilmente por la piel. Eso es algo positivo, principalmente porque tenemos problemas de dolor osteoartrítico, inflamación en articulaciones. La vía tópica puede ser la más adecuada de todas. Y además, uno puede absorber principalmente CBD, si a uno le interesa que no tenga un efecto tan psicoactivo, o sea, si el efecto psicoactivo es algo desagradable, quizá lo más adecuado es buscar las vías tópicas. Eso es la vía de administración. Ahora, quiero mostrarle algunos datos para que vayamos viendo ciertas cosas. Por ejemplo, aquí se define lo que es un cigarrillo y un caña estándar. Un caña estándar para Canadá son un caña de 750 miligramos, menos de 1 gramo. Ese es un cigarrillo de cannabis estándar. Y dependiendo de la concentración del THC, esa materia vegetal va a ser cuánto contenido obviamente de miligramos de THC tenemos. Si utilizáramos una hierba muy potentísima del 30%, casi podríamos obtener o recibir algo así como 200 miligramos de THC. Eso no pasa más que eso, cuando uno lo fuma. ¿Por qué? Porque las cantidades que absorben son alrededor de, como dijimos, entre un 20 y 25%. Una parte de este THC se degrada por la combustión. Entonces, el punto aquí es que utilizando quizás la cannabis más potente que encontramos casi en el mundo, los niveles que alcanzamos a consumir son muy bajos. Y eso es importante porque nos permite entregar terapias seguras. A pesar de que utilicemos una cannabis muy potente, el efecto es suave o no tan intenso. Ese es el punto con respecto a la cannabis, digamos, inhalada. ¿Qué pasa con la vaporización? Digamos, este otro método. Aquí el punto importante o lo significativo es que uno elige o define a qué temperatura va a vaporizar las moléculas que quiere vaporizar. Y el punto aquí es que hay algunas, digamos, moléculas que vaporizan o se pasan a vapor a temperaturas mucho más bajas, que estos son, digamos, los terpenos, que los cannabinoides como el THC o otras moléculas que también pueden ser importantes. Entonces uno puede eventualmente seleccionar, voy a vaporizar hasta esta temperatura y sé que voy a consumir solo esto, y estos no van a pasar al vapor. Por tanto, puedo seleccionar qué cannabinoides quiero enriquecer. Y hoy día, digamos, hay protocolos en donde para distintas enfermedades se van seleccionando distintas temperaturas porque se va viendo que a cierta temperatura hay mayor potencia o se obtiene un mejor efecto terapéutico que a otra temperatura. Particularmente por qué tipo de terpeno o cannabinoides se está vaporizando.
Esto está en grados Fahrenheit, si yo no te voy a mostrar la tabla en Celsius, pero la idea es que esto en realidad se mueve entre los 150 a 200 grados, 200 y tantos grados más o menos. ¿Ya? Pero el concepto detrás es el siguiente, que uno puede decidir a qué temperatura y seleccionar qué aminoácidos. Es una forma de purificar un poco la terapia. ¿Entendí? Que le doy un poco más temperatura o hace menos temperatura. ¿Sí? Si se cambia la temperatura después de la vaporización a una 38 grados, por ejemplo, ¿se puede consumir la otra parte del planeta? Claro, uno podría ir seleccionando, podría primero vaporizar, no sé, porque ya 300 Fahrenheit, uno va a ver que el vapor sale y se va, y la bolsa se llena de limito, y va a llegar un punto en que ya no sale más. Después uno ahí le aplica, aumenta la temperatura y vuelve a vaporizar, pero ahora este rango. Y después puede aumentarla de nuevo y vaporizar este rango. Esos son los protocolos generalmente que se han ido utilizando a nivel terapéutico. Y es muy importante porque se utiliza, normalmente en Holanda y en otros países, se utiliza mucho en pacientes geriátricos, porque es una muy buena forma de administrar cannabinoides de forma segura, principalmente con el problema hepático. La vía oral no es recomendable, por tanto la vía ahí vaporizada es quizás de las mejores. Ahora, quizás el principal problema de esta vía es que aquí el aparatito también está aquí al lado, es un poco caro. Entonces aquí hay versiones más baratas, hay versiones, pero ahí de repente, si vale la pena, yo les recomiendo hacer una inversión y comprar, podríamos decir, un buen vaporizador, porque probablemente les va a durar toda la vida y lo van a utilizar mucho, así que se lo recomiendo para los que se quieran meter en toda la vaporización. La vía oral no es una vía inhalada. Lo que se tiene claro es que cuando uno consume por vía inhalada, absorbe bastante más de lo que consume por la vía oral. Y hay una forma de convertir esta relación entre lo que uno consume por vía fumada o por vía oral. Generalmente la relación es 2.5 veces, o sea, yo para tener el mismo efecto que tengo con una cannabis fumada, debo consumir 2.5 veces esa cantidad por vía oral. Ese es el menor. Si yo tengo el mismo efecto, lograr el mismo efecto, la relación aproximadamente es 2.5. Aquí considerar que tiene que ver con la biodisponibilidad, con la absorción, con el paso del hígado, con todo eso. Todo eso se resuelve en una relación más o menos de 2.5 veces. Así que, si quieren obtener el mismo efecto, saben que por la vía oral deben consumir 2 veces, casi 2 veces más. Lo favorable de la vía oral es que es mucho más segura, no tiene problemas digamos, a nivel de pulmones o de algún tipo de daño que uno pueda generar por el humo de la combustión. Bueno, aquí aparece una tabla bien grande, pero digamos, nos vamos a tener un poquito, no sé si alcanza a ver, pero aquí les voy a contar dos cosas. Primero, fármacos que están disponibles, que tienen, digamos, composición rica o principalmente de cannabinoides. Por ejemplo, tenemos el primero, que es el marinol, que es uno de los más usados, que es el, digamos, el nombre comercial, dronabinol, que es un nombre, digamos, científico, podríamos decir, y que lo que es un THC sintético. No es THC delta 9, sino es una molécula muy parecida, o sea, perdón, no, es delta 9 THC, pero sintetizada en laboratorio, no extraída de lata, y es solo THC. Allá en esta columna aparecen dos conceptos que es onset y el efecto, o sea, la duración de la acción. Onset significa cuánto se demora en lograr el efecto, o sea, cuánto se demora en que te pegue el efecto. Para el caso del marinol, entre 30 y 60 minutos por vía oral. Y la duración del efecto está entre 4 y 6 horas. Eso por vía oral. Esta otra, que es el sesameto o la vilona, es un delta 9 THC sintético, pero es un análogo. No es exactamente un delta 9 THC, tiene cierta modificación. En este caso se demora más tiempo en lograr el efecto, pero dura aproximadamente el doble de lo que dura digamos, la vilona. Uno de los más conocidos, probablemente lo hemos escuchado, es Sativex, porque es el caso de Cecilia G, de Santiago, que logró generar este fármaco, que costó a los últimos 3 millones, iba a tirar 2 meses. A diferencia de los fármacos que son moléculas sintéticas, este es un extracto de una planta. Por tanto, tiene THC, tiene CBD principalmente, y además tiene otros cannabinoides aquí, THC, CBD y otros cannabinoides
pleno, de un extracto de planta completa. Y eso es quizás uno de los argumentos más claros para indicar de que es la planta completa la que tiene el mejor efecto en vez de cada uno de los carbohidratos por separado. El efecto llega a través de los 15-40 minutos y dura entre 2 a 4 horas. O sea, si se dan cuenta, dependiendo de la formulación, es cuando se demora el efecto y entonces cuánto dura. Si se dan cuenta, la vía de administración que la lectura del caso de oral, mientras que el Certilex es a través de la mucosa. Ahí tenemos, aparece el tema de la vía monomucosal. Y si me voy a la planta, una preparación directamente de la planta, tenemos que la cannabis fumada, el efecto llega alrededor de 5 minutos y dura entre 2 a 4 horas. Si uno vaporiza, el efecto son similares, pero si uno la consume de forma oral, de forma de un alimento u otro, el efecto se demora mucho más, entre 30 y 60 minutos, y siempre tengan presente esta información y súper importante para los usuarios primerizos, que son impacientes, entonces consumen un pedazo de queque y pasan 30 minutos, pasan 60 minutos y no logran el efecto y dicen, nada, esta cuestión no hay efecto, no pasa nada, se quedan otro pedazo. Y después cuando llega el primero y el segundo, se sienten muy mal. Esa es una recomendación que la guía clínica. Los primerizos deben ser muy cuidadosos de la vía oral, porque se demoran en hacer efecto. Y la impaciencia muchas veces ahí hace que uno hace malos ratos. Pero es importante en la duración. No podemos hacer el efecto durante 8 o 12 horas. O sea, uno podría comer para cada 8 horas y tener 24 horas de analgesia. Y obviamente el efecto tópico, aquí tratamos de decir, significa que sea en función de efecto. ¿Qué parte de la planta se necesita o hay que usar como para hacer crema? Yo creo que en general, dependiendo de la potencia que tiene la crema, qué más parte de la planta uno va a utilizar. Si uno quiere una crema potente, probablemente hay que utilizar flores. Si en general sí, la flor viene además de toda la cúmulo de flores que tiene hojas. Generalmente lo que puede hacer es no eliminar esas hojas, porque generalmente en las etapas de cosecha uno elimina todas esas hojas para que quede solo la flor. Yo recomiendo que dejen hojas, porque en la hoja hay harto CBD y hay harto terpenos, y particularmente esas hojas que están entre medio de la flor son las que son más ricas en esos compuestos. Entonces, yo recomiendo en general, podría ser la recomendación con cogollos, pero hay que dejarle eso, digamos, la hoja de manicura que generalmente se le denomina. Entonces, distintas vías, distintos efectos y principalmente distintos tiempos de duración. La vía oral principalmente tiene una larga duración, por eso es muy útil y probablemente la más recomendable. La dosis. La dosis es siempre un tema y siempre nos preguntan cuánto es lo adecuado y es muy difícil saber la dosis si uno no sabe qué concentración tiene de cannabinoides en la flor. La materia, si uno no sabe qué porcentaje quedó en la materia vegetal, es muy difícil uno puede decir que tengo que consumir tanto. Entonces la recomendación es otra. La recomendación es que, por un lado, la dosificación es individual para cada paciente. Cada paciente tiene que probar qué cantidad le es adecuada para lograr la eficacia terapéutica que anda buscando. Requiere una amplia titulación. Eso significa que hay que empezar de muy poquitito a un poco más. Entonces uno pasa primero, empieza con la infusión, entrega muy poco cannabinoide, y si proba la infusión ahí con harta hoja no logra el efecto, bueno, pasa a una tintura y después pasa a un aceite y así va titulando hacia arriba. Lo importante, los pacientes primerizos deben ser muy cuidadosos con las dosis, deben comenzar con pocas dosis. También los pacientes geriátricos, adultos mayores y obviamente los niños, que sea necesario, deben ser muy cuidadosos con las dosis. Pero como siempre, la recomendación es comenzar desde menos dosis a más. El metabolismo. Bueno, cuando lo observe... ¿Cuánto quieren? 8 y 4. 5 minutos, 10 minutos. El metabolismo, bueno, esta molécula de esta 9 es rápidamente convertida en otras moléculas como el nombre antes, el 11-hidroxi y el 11-norTHC.
que tienen menos efecto. Eso ocurre en el hígado. Por tanto, rápidamente uno va a ver que cuando uno absorbe, uno consume, aumenta la concentración y rápidamente baja la concentración porque se convierte en otra sustancia. Por ejemplo, aquí, que está en el primer gráfico, que está en el orden de los minutos, o que está en los minutos, a los 6 minutos tengo el pic cuando uno consume cannabis por vía fumada y rápidamente cae y antes de los 20 minutos ya estamos abajo. Y por otro lado empieza a aumentar los metabolismos como el oxidrox y el delta. Cuando ya no lo veo en el orden de los minutos, sino lo veo en el orden de la hora, veo que hay un pico a casi los 20 minutos y rápidamente baja. Y la cantidad de THC baja rápidamente. Igual acá. También en el orden de la hora, de que hay un pico de THC, pero que cae rápidamente antes de la hora y antes de la hora casi desaparece el THC y nos quedamos solo con el metabolismo en circulación, que no sirve oxígeno, que es menos potente. Eso es importante, porque la vía fumada favorece el efecto y la vía oral hace lo contrario, hace que no sea un pico así ajustado, sino sea una curva de absorción más larga. Entonces, por eso los niveles de delta 9 se mantienen más altos por más tiempo cuando por vía oral. ¿Ya? ¿Eso qué pasa? Rápidamente cae porque el hígado lo degrada y empiezan a aparecer los metabolismos secundarios, que son menos potentes. La excreción, principalmente a través de las heces y la orina. Lo mismo. Aquí, si uno ve frente a un único consumo de cannabis, en orina, hasta los 90 horas, que son 4 o 5 días, todavía hay presencia de cannabinoides en la orina. Como dice, aquí todavía aproximadamente el 80-90% es eliminado, pero todavía no hay presencia en orina y particularmente también en este caso es orina. Un punto importante que algunas veces se cuestiona y se consulta, se discute. ¿Qué pasa con los conductores que manejan en presencia de cannabinoides y, digamos, tienen un choque, por ejemplo? ¿Qué efecto puede tener eso? ¿Cómo saber si hay presencia de cannabinoides o no? Bueno, lo que se hace y lo que está aplicándose en California y en otros países es que se trata de predecir hacia atrás, digamos, cuánto era la presencia de cannabinoides en el momento del accidente, haciendo una proyección de cuáles son las horas que han pasado en función de después del choque. O sea, si ha pasado 1 hora o 10 horas o 100 horas, uno puede hacer una proyección en función de la concentración que encuentra en ese momento. O sea, si a 10 horas del choque uno tiene cierto valor, uno puede hacer la proyección y ver más o menos cuáles eran los niveles que tenían en el momento del accidente. Entonces se puede predecir cuáles son las concentraciones de cannabinoides hacia atrás. Eso es importante muchas veces para cuando se va a determinar cuando se de drogas, o en el caso de los accidentes automovilísticos también, son ciertas ideas que están apareciendo para resolver estos problemas. Ahora, generalmente hay siempre una duda cuánto tiempo dura el cannabinoide, cuándo podría aparecer detectado en test de droga. La gente que trabaja en empresas que hacen este tipo de test, les interesa saber esto para que no tengan un problema. Entonces, generalmente, cuando está con intoxicación o está con cierta con los efectos, digamos, psicoactivos del cannabinoide, vamos a tener que el rango de permanencia del cannabinoide está en el rango de las horas. En sangre o en la saliva, vamos a ver que son también alrededor de las horas. En orina se acerca la presencia de días y en pelo puede llegar hasta los meses. ¿Qué pasa? Que generalmente en la de droga, generalmente en Chile no se hacen en pelo para cannabinoides, generalmente se hacen en orina. Y ahí el punto es qué nivel de consumidor eres. Si eres un usuario primerizo, puede aparecer un usuario primerizo, va a estar entre 1 a 6 días con presencia de cannabinoides en la orina. Si eres un usuario moderado, puede estar hasta 2 semanas. Si eres un usuario frecuente, 15 días. Pero si eres un usuario heavy user, un usuario más duro, puede pasar el mes. Entonces, frente a esa pregunta de cuánto tiempo yo puedo dar positivo en un test de droga, bueno, depende del nivel de consumo que tenga. Si es un usuario diario duro, probablemente va a tener que estar 30 días sin consumir, pero si es un usuario muy recurrente, alrededor de las 1 a 2 semanas. Como decíamos, un pelo puede estar positivo hasta 90 días, incluso más. Una consulta, ¿cómo vuelvo a los niveles normales en mi cuerpo para que vuelva a ser un usuario primerizo? Bueno, hay altos elementos que se conjugan, principalmente